Si recuerdan, en el primer módulo hablamos de los 4 pilares de la crianza y uno de los pilares que fue el que abordamos eran los cuidados neonatales. Los otros 2 pilares importantes tenían que ver con la alimentación y con el ambiente, ¿sí? Hay 2 cosas importantes para definir dentro de un programa de crianza, que bueno, qué tipo de sistema yo voy a llevar adelante, cuál sistema es más exitoso. Siempre hay como demasiada discusión alrededor de eso. Vamos a tratar hoy de poner un poco de claridad al respecto. Y vamos a desarrollar durante esta próxima hora todo lo que tiene que ver con instalaciones y todo lo que tiene que ver con alimentación, para ya dejar para el próximo lunes solo un módulo referente a salud, ¿sí? Salud es un tema muy importante, muy amplio, y por eso decidimos dejarlo solo para este último módulo. Acuérdense que cuando hablamos de los objetivos de los programas de crianza, hablamos que la ternera tiene que sobrevivir como primer punto, y como segundo punto importante, igualmente importante, es que tiene que crecer. Y crecer para una ternera de ganado lechero no es crecer de cualquier forma. Hoy se sabe, y vamos a tratar de mostrarlo a lo largo de la presentación, que la epigenética, o sea, la capacidad que va a tener esa ternera de poder expresar todo su potencial genético va a depender del sistema de crianza que uno lo coloque, de la ganancia de peso, del desarrollo, de la cantidad de enfermedades que esta ternera sufre. Entonces, de estos 4 pilares nos vamos a concentrar hoy en estos 2, ¿sí? Voy a dar muchos ejemplos de Uruguay, voy a tratar de recorrer todos los sistemas y vamos a tratar de dejar bien en claro cuáles son los principios, tanto de la alimentación como del ambiente. Primer punto importante, al menos para los primeros 60 días, existen 2 sistemas claros de crianza: los sistemas colectivos y los sistemas individuales, ¿sí? Los 2 sistemas tienen sus ventajas y desventajas. Estamos hablando de los sistemas colectivos que en los últimos años, menos en Argentina, han reflotado muchísimo después de tener muy mala experiencia. En Uruguay yo creo que ustedes tienen un camino mucho más claro de cómo se maneja una crianza colectiva. Y las crianzas individuales, que son típicos modelos americanos, yendo de los galpones con casitas individuales a este sistema de casitas o sistema de estacas, pero todo en principio el sistema individual haciendo gran fortaleza al efecto físico de poder separar los terneros para cortar el ciclo de contagio de las enfermedades. Cuando empieza a ver, pero ¿qué tienen los sistemas individuales y colectivos que funcionan bien? Y en principio hay 4 cosas importantes en las cuales se fundamentan cualquiera de los 2 sistemas. Ambos sistemas, ¿sí?, necesitan un área de descanso, ¿sí?, no menos de 1,50 m, 2 metros de cama, ¿sí? Las terneras necesitan un área donde poder hacer lo que hacen la mayor parte del día, que eso es descansar. Todos los sistemas, ya sea individual y colectivo, tienen bien definidos los sistemas de alimentación y de descanso. Vamos a ver, y a continuación yo les voy a mostrar fotos de sistemas que respetan este principio y de sistemas que no lo respetan. El cuarto punto es el reparo, ¿sí? El tercer punto, perdón, y el cuarto punto es la ventilación. ¿Qué es importante tener en cuenta con el reparo? Las terneras, cuando ustedes se ponen a analizar, ¿sí?, van a ver que las superficies y las extremidades de las terneras son extremadamente grandes para lo que tiene que ver su cuerpo. Son animales que pierden muchísima temperatura por sus miembros y la principal dificultad que tienen para regular su temperatura es la sensación térmica, que está dada por la velocidad del viento en el ambiente que se encuentran las terneras. Entonces van a encontrar sistemas que han fallado fuertemente aquí en Argentina, que son los sistemas elevados de crianza, en el cual no controlan el exceso, ¿sí?, de ventilación que se produce por un flujo de aire que va desde el piso hacia el interior del galpón para luego salir, y que termina matando a los terneros de frío. Lo mismo ocurre en los galpones con las casitas individuales, en el cual no tienen protección, o esa protección que se pone en el fondo de las casitas no se pone en invierno, y las terneras
a pesar de, usted tiene terneras afuera y terneras dentro del galpón, y se mueren las terneras dentro del galpón solo porque la ventilación, o sea, el flujo de aire es muchísimo más grande y eso termina congelando a las terneras. Y el cuarto punto importante es la ventilación. Entonces, independientemente de esto, si ustedes se manejan con estos principios, pueden llevar adelante una crianza individual o colectiva y encontrar defectos en una y en otra. ¿Sí? Esto que van a ver aquí es una crianza que hemos armado ya hace 3 años, copiando un modelo americano típico, donde está la maternidad. Ya habíamos visto algo de eso. Y luego armamos galpones. Cada uno de estos galpones tiene capacidad para 150 terneras, ¿sí? Son galpones totalmente abiertos, donde aseguramos 2 cosas: que las terneras tengan buena ventilación, que las terneras tengan una superficie mínima de 2 metros de cama, que la gente pueda trabajar en mejores condiciones, ¿sí? Todo eso termina aumentando el confort y de esta forma garantizando mejores resultados, ¿sí? Ahora, este principio, ¿sí? Fíjense que aquí estos sistemas tienen un sistema de ventilación muy importante, que si en días de viento no se cierra, estas terneras se mueren, literalmente se mueren. El aire puede estar a 10 kilómetros por hora y cuando pasa por estas casitas se acelera el doble y estas terneras literalmente se mueren. Ahora, cada vez que ustedes analicen un sistema, tiene que cumplir con esta premisa: los metros de cama, una zona de alimentación, una zona de descanso, reparo y buena ventilación. Generalmente, si ustedes se afirman en estos 4 principios, van a encontrar casi todos los problemas, los diseños de los sistemas de crianza. Fíjense acá. En este caso nosotros, bueno, como en Uruguay, tenemos temperaturas bajas, pero no son tan bajas siempre y cuando controlemos el viento. Entonces se puede tener un galpón totalmente abierto, porque las terneras están con una protección total en sus casitas. Y el sistema de ventilación es muy importante, que permita un flujo de aire que extraiga permanentemente el amoníaco que se genera en estos ambientes. Entonces hay principios como techos, hay una relación entre la altura del techo, ¿sí? Y la altura que tiene que tener esta abertura del medio, la pendiente del techo, ¿sí? Hoy se sabe que el efecto chimenea que se logra con este 30% de pendiente en el techo es fundamental para que no se acumule amoníaco en el interior. Ahora, con este mismo principio, y esto es una crianza que hace muchos años, apenas la armamos, ya hace muchos años, nos visitó Juan Manuel, dándole una mano en la puesta en marcha de todo esto con los equipos de trabajo. Acá, básicamente lo que hicimos fue respetar los mismos principios, ¿sí? Pero con instalaciones mucho más sencillas. Entonces, en primero armamos este tipo de estructuras. Estos son pallets que están forrados con nylon. Teníamos la separación, teníamos el reparo, teníamos la cama, pero nos quedaba corta la superficie. Estábamos hablando que no podíamos superar el 1,20 m de cama. Entonces, todo lo que nos limitaba era el tiempo de permanencia de las terneras. Entonces, terminamos utilizando esta estructura para los primeros 15 días de vida y luego pasaban a un sistema al aire libre. Pero en todos los casos, ustedes van a ver siempre lo mismo: reparo, protección de la lluvia, aislamiento entre terneros, ¿sí? Y el manejo de cama. Las principales camas que se utilizan son la paja de trigo, rastrojo de cualquier gramínea post cosecha, eso funciona muy bien. Cáscara de arroz, habíamos hablado igual que en las maternidades para los terneros. Y la viruta de madera como la mejor opción de todas, ¿sí? Fíjense que aquí lo que se busca en estos sistemas es ver esto, ¿sí? Terneras cómodas, en un ambiente limpio. Fíjense la higiene de las terneras, ¿sí? Una de las cosas importantes que ustedes tienen que ver en estos sistemas es que las terneras tienen que estar impecables. No pueden tener una marca ni de humedad ni de materia fecal. Las terneras tienen que tener un score de 100% de limpieza. Y eso se maneja solo con el agregado de cama dentro de estos sistemas, ¿sí?
Pero fíjense que permanentemente seguimos con estos cuatro principios. Esto es un tambo, es el tambo más grande de Argentina. En este caso se trabaja con camas de arena, con casas individuales. ¿Sí? La arena tiene un problema que es la temperatura, es muy, muy fría. Pero en cierta forma era una forma de mantener un ambiente con una baja carga bacteriana para el reemplazo. Esto te piensen que son 3.000 terneras en forma permanente que hay bajo este sistema. Y si ustedes vuelven a los 4 principios que dijimos, aquí tienen un área de descanso de aproximadamente 2,5 metros, un área de alimentación, una zona de reparo y una adecuada ventilación. ¿Qué le faltaría a esto? Que la zona de cama tiene que ser una zona que ayude a la termorregulación y que permita mantener un ambiente con una carga bacteriana muy baja. Bueno, este sistema permite, con el mantenimiento de la arena, mantener la carga de coliformes bajo. Lo que no ayuda para nada es en la regulación de la temperatura en las primeras horas. ¿Y en qué se traduce eso? En menor eficiencia de conversión. Generalmente no afecta la salud, pero sí terminan las terneras necesitando más energía para mantener su temperatura. ¿Okay? Ahora, si se acuerdan, entonces estos 4 principios, espero que alguien haya anotado algo. ¿Sí? Esta es una jaulita de uno de los clientes que más trabajamos nosotros, que fue un día, vio, dijo, che, yo voy a diseñar la mía, porque la verdad que me parece fácil. Y cuando terminó de hacer las primeras 100, llegamos nosotros y dijimos, pero pará, acá hay algo que está mal. ¿Cómo que está mal si es igual a esta? ¿Sí? Digo, sí, es similar, ¿sí? Pero no es igual. Porque esta, que ustedes ven aquí, esta respeta tener un área de alimentación, ¿sí? Un área de protección para que no se moje el alimento y un área de descanso. En este caso, para tratar de cubrir el alimento, fíjense que aquí al fondo, ahí se ve un balde negro, ellos colocaron, ¿sí?, el área de alimentación en el mismo lugar que el área de descanso. Entonces se termina siendo una superficie con alto nivel de contaminación, mucho más difícil de mantener y que no cumple con este principio de que sea una cama seca, seca al punto tal que ustedes tienen que poder entrar, arrodillarse y no mojarse su rodilla. Una cama limpia, ¿sí? Y una cama que pueda tener una vida, ¿sí?, hasta de 60 días. O sea, yo puedo mantener esta ternera aquí los 60 días de la crianza sin cambiar la cama, solo haciendo los agregados que sean necesarios. Entonces, fíjense cómo no respetar algunos principios, ya lo que baja es la performance que va a tener una misma estructura. O sea, si yo voy a este establecimiento o a este, los dos están criando bajo un sistema de jaula. En este caso, el uso de las camas va a ser mucho, mucho menos eficiente que en este caso. Después tenemos los sistemas colectivos, y en eso creo que ustedes nos llevan años de ventaja. Nosotros hemos aprendido mucho al trabajar en Uruguay con sistemas colectivos, pero el principio es el mismo. Ustedes tienen un área de descanso, ¿sí? La pueden diseñar de cualquier forma. Esto es en Tandil, provincia de Buenos Aires, una zona tremendamente fría, con mucho viento, donde literalmente si no proteges a los animales se te congelan. Entonces, en este caso, se fabricaron, bajo el mismo principio, unas estructuras que al principio se pusieron una nylon, luego se pusieron unas lonas de mejor calidad, pero en definitiva lo que te permitían tener las terneras en un ambiente protegido, sobre todo de las corrientes de aire. Y pasaba esto, ¿sí?, que uno llegaba a la mañana después de la alimentación y cuando recorría veía el 100% de las terneras metidas dentro de la zona de refugio. En este caso era un sistema neozelandés, en el cual por cada grupo de terneras había un corral que tenía 200 metros de largo y que se iba moviendo, ¿sí?, 25 metros, toda la semana se iba moviendo y recorriendo esta pastura que había aquí. Entonces las terneras permanentemente estaban inclusive en un ambiente limpio. Fíjense, esta es una foto del interior, ¿sí? En el caso del verano se reemplazó las paredes laterales y se usaba como reparo, pero permanentemente se va respetando el mismo principio. Esto es en Uruguay,
¿sí? También sistemas colectivos. Fíjense, corrales, ¿sí? Muy buen diseño de corral, muy ágil, te da la posibilidad de trabajar rápidamente con mucha ternera. Acá nos tocó trabajar muchos años y la verdad que el diseño funcionaba muy bien, y siempre respetando este principio de que hubiera un área de alimentación. En este caso, más importante, que hay que tener un área de administración de leche, un área de administración de alimento, un área de administración de agua, ¿sí? O sea, estas tres estructuras tienen que estar en tres lugares distintos del corral, y en el otro extremo el área de descanso, ¿okay? Sistemáticamente se repite este fenómeno, ¿okay? Vamos a ver, este es el área de descanso, fíjense, camas limpias, terneras perfectamente limpias. O sea, una de las cosas que me llama la atención cuando uno va a recorrer instalaciones es ver terneras húmedas o terneras sucias. No hay ningún motivo que justifique eso, ¿sí? Solo con el agregado de cama esto se puede controlar, y que realizar una crianza de ternera debe contemplar que permanentemente debemos tener un ambiente limpio, ¿sí? Fíjense este tipo de diseño, ¿sí? Si yo los pudiera tener ahí enfrente, diría, bueno, muchachos, ¿qué es lo que está mal acá? Señoritas, señoras. Con muy buena voluntad, lo que hicieron es tratar de poner la bebida bajo el techo. Entonces, rompieron uno de los principios básicos, que el lugar donde las terneras hacen algo distinto que descansar, ¿sí? Tiene que estar afuera de la zona de descanso. Ustedes no pueden poner una bebida dentro de la zona de descanso, porque si no van a reducir muchísimo la funcionalidad de esa zona. Sí podrían techar otra parte si quisieran necesario, pero de ninguna manera le da algún beneficio colocar en el interior de la zona de cama la bebida. ¿Okay? Carlitos, Sí. no, teníamos un par de preguntas del módulo pasado con respecto a esto, Bien. preguntaron por las camas de paja con fardo, lo habíamos hablado en las maternidades, pero por las dudas, para los terneros, y hasta cuándo ponerles la cama. Me imagino que Bien. hacían referencia a la edad. El manejo de la cama es del día 1 hasta el día 60, hasta que las terneras se van. Ustedes las tienen que mantener con cama, dándole una alta prioridad a los primeros 15 días, ¿sí? Esos primeros 15 días es fundamental porque es el momento donde las terneras tienen sus brotes de diarrea, donde la pasan peor, entonces deben mantenerla sobre todo esos primeros 15 días. Pero todos estos sistemas contemplan que del día 1 al día 60 las terneras van a tener cama, y esas camas no se retiran en ningún momento, excepto un accidente, vino un tornado, voló el techo, se mojó todo, sino lo que se hace es se agrega mayor o menor cantidad de cama, ¿sí? Dependiendo de la humedad que se vaya generando, pero permanente es sobre una cama húmeda se agrega más cama. Y más cama, y más cama, hasta que esto termina transformándose en una cama seca, ¿sí? Bien. Y lo otro que preguntan es por capas a los terneros en invierno. Bien, las capas son muy interesantes porque nos permiten proteger la superficie corporal de las terneras, muy grande, ¿sí? Idealmente deberíamos poner capa y medias, pero si nosotros ponemos capa y a su vez logramos que el ternero pueda acostarse en algún lugar que pueda cubrir sus extremidades, ahí la pérdida de temperatura es mucho menor. ¿Okay? Bien. Hay un quinto punto, no sé si hay alguna otra pregunta, Luchi. No por ahora. Bien. Hay un quinto punto importante y que hace a los sistemas de crianza, que es la alimentación, ¿sí? Vamos a ver a continuación los principios de la alimentación, que eso es lo mismo para guachera individual que para crianzas colectivas. Pero en Perdón, las crianzas... Carlitos. Sí. No, hay un comentario ahí sobre las camas que las sacan todos los días. Es un concepto que en algún momento se usaba. No sé si querés aclararlo. Sí, eso está totalmente contraindicado. Ustedes necesitan tener una superficie de aproximadamente 1,80 m, 2 metros de cama por ternero, ¿sí? Si van a una guachera colectiva pueden ir a un poco menos, 1,50 m. Y esa cama, ¿sí? se trabaja con un sistema de cama cálida, o sea, se va poniendo cama sobre cama, ¿sí?
Y en paralelo a eso se instaura un programa de control de mosca que tiene que funcionar muy bien, que en el caso de las camas implica el uso de larvicida. Sí, hay productos comerciales que se aplican cada vez que yo coloco cama y después se repite una vez por semana, y eso lo que me va a evitar es que cuando yo retire la cama haya presencia de gusanos, no porque el gusano afecte en algo a la ternera, sino porque si no el sector de cama termina siendo el sector de mayor proliferación de moscas, ¿sí? Pero el reemplazo individual y diario de la cama está contraindicado en un sistema de crianza comercial, ¿no? Uno lo podría hacer a un nivel mucho más chico, pero ninguno de estos sistemas trabaja con el reemplazo diario de cama. Bien, Carlitos. Otra pregunta es las camas con planchas de goma. La plancha con plancha de goma tiene la dificultad, igual que la arena, que son muy malas para termorregular. Tienen una ventaja que es bastante fácil mantenerlas limpias, llevan a pesar en contra de lo que uno cree, no es tan fácil mantenerlas limpias, porque si bien es goma, el meconio y toda la materia fecal de los terneros tiende a adherirse muy fuertemente, entonces eso implica un trabajo extra y diario que las camas, ya sea de fardo, de paja de trigo, de viruta, o sea, no la tienen. O sea, el manejo de la cama aquí no es diario. Es muy factible que si ustedes van a un sistema que ya está aceitado, intervienen en estas camas quizás una vez por semana, 2 veces por semana, no más que eso. Las planchas de goma tienen la desventaja de bajo confort, no regulan la temperatura y implican una limpieza diaria, porque cuando uno recibe una auditoría o quiere que le evalúen su sistema de crianza, lo primero que va a evaluar es cuántas terneras están echadas dentro de esas camas, ¿sí? ¿Cuál es el score de higiene? Dijimos que tiene que estar 100% limpias, o sea, las terneras con barro, ¿no? Este sistema de crianza con 50 centímetros de lluvia, milímetros de lluvia, lo que tiene que encontrar es una zona de barro aquí, las terneras sucias en sus extremidades, pero después completamente limpia, ¿sí? Y así es como se ven, porque las terneras vienen, toman la leche y después vuelven y se echan a su zona de cama, que seguramente si estuvo lloviendo, yo voy a estar agregando mucha más cama. ¿Okay? Estos son todos sistemas mixtos. Ahora vamos a ver algo un poco más 100% bajo galpón. Carlitos, preguntan por recomendaciones frente a los sistemas de crianza con estaca al aire libre, que se les humedece, por ejemplo. Bien, los sistemas con estaca al aire libre, hay una cosa importante de estos sistemas que deberíamos erradicar el ternero atado en la estaca, ¿sí? Idealmente tendríamos que tener las estacas, por un lado, y el ternero atado, ya sea con un estacón o con una corredera, de forma tal que pueda llegar a la zona de los baldes, pero que nuevamente se repita este concepto, una zona de descanso para el animal, una zona de alimentación. Entonces, generalmente lo primero que tiene que hacer es tratar de desenganchar la cadena de esa estaca y crear algún sistema, que puede ser una corredera o puede ser un estacón, de forma tal que el ternero sí llegue a los baldes, pero que solo llegue cuando quiere ir a alimentarse. Eso también da la ventaja de replicar algo parecido a lo que está haciendo el operario aquí, que es caminar por una zona donde los terneros no tienen interacción. Si usted tiene un ternero atado a la estaca, eso trae un problema. Dicho esto, el otro punto a tener en cuenta es que las terneras necesitan cama. Así que si lo tienen al aire libre, ustedes los primeros 15 días deberían agregar camas, aunque las terneras estén al aire libre, ¿sí? Y van a tener que agregar cama sobre cama, y en este caso van a tener que usar mucho más cama, inclusive los días de mucha humedad. Y el tercer punto que no soluciona esto es el reparo. Entonces son sistemas en el cual yo tengo que pensar alguna estructura que haga reparo. O sea, ¿lo puedo hacer con menos? Sí. Cada vez que yo rompa alguna de estas 4 reglas importantes,
voy a estar aumentando el riesgo de mortalidad o de susceptibilidad de las terneras, ¿no? Bien. Bien, Preguntan ahí. por las dimensiones de los corrales y cuántos terneros por lote aproximadamente Bien, recomendás. ese es un dato importante. El número mágico para las terneras son 12, grupo de 12 terneras, ¿sí? Los tetineros vienen de 12, generalmente. Ustedes después podrían, de ser necesario, eso no lo hacen, armar grupos mucho más grandes, ¿sí? De hecho, hay sistemas neozelandeses que terminan trabajando con 50, con 80, pero eso no es en las primeras semanas, ¿sí? Porque hay un principio que estoy hace rato tratando de decirlo y no llego, que es que el gran problema de las guacheras colectivas es el consumo individual de leche, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estas guacheras? Yo cuando tengo un ternero en una guachera individual, pongo 2,5 litros de leche, 3 litros de leche, y yo sé que esa ternera la tomó. Y si no la tomó, sé, ¿sí?, fehacientemente que esa ternera no la tomó. Ahora, que estas 12 terneras que están aquí tomen las terneras, tomen la leche, va a depender de lo atento que esté este operario, ¿sí? En cuanto este operario está distraído y le da lo mismo, hay terneras ahí que no toman la leche. Distinto es una actitud como este operario y distinto es la edad de las terneras, ¿no? Las terneras en las primeras semanas de vida, sobre todo la primera semana de vida en la guachera colectiva, se mueren porque sucede esto. No toma leche, ¿sí? Es una ternera que por algún motivo necesitaba una atención especial. Si el operario no está atento a eso, esta ternera no toma leche y muere por un proceso de inanición. Y existe el cuadro definido como diarrea por inanición, ¿sí? Entonces el número ideal siempre comiencen con lotes no mayor a 12 terneros, ¿sí? Los corrales normalmente, en este caso eran corrales de 6 metros por 12 de profundidad. Y en el fondo esto tenía los 6 metros por 2,5 metros, 3 metros de reparo. Este es el mismo sistema, pero ya acá en Argentina, ¿sí? El alimento con su tolva, la zona de cama, en este caso se armó para que el mix se pueda pasar por atrás y le vaya tirando directamente la cama adentro. Y tiene que pasar esto, ¿eh? De hecho, acá hay barro, ¿sí? No sé si alcanzan a ver las marquitas de las patitas de los terneros, pero las terneras están limpias. O sea, si ustedes tienen un sistema de crianza y empiezan a ver las terneras sucias, ese sistema de crianza ya puso las terneras en alto riesgo. Ustedes tienen que encontrar dos cosas. 100% de las terneras que estén echadas tienen que estar echadas en la zona de cama, ¿sí? Las terneras paradas tienen que estar haciendo algo distinto, como en este caso están chusmeando, o se van a comer, o se van a tomar agua, ¿sí? Pero no debería haber terneras que estén echadas fuera de la zona de cama. Si eso sucede, quiere decir que el confort en esta zona todavía no es la suficiente. ¿Sí? Fíjense en un sistema similar al que vimos en Uruguay, esto es en Lincoln, provincia de Buenos Aires. También son 600 terneras, todas en grupito de 12, muy homogénea, con un lugar donde poner el agua. Estos bebederos no son los recomendables, ustedes deberían tener bebederos de toma individual, son bebederos muy pequeños, donde el ternero va, se acerca, toma el agua, queda muy poco residuo, eso se mantiene mucho más fácil. Pero, ven, o sea, yo voy recorriendo y me voy acordando de estos principios, y digo, bueno, evidentemente, esta es una cama que está funcionando bien, ¿sí? Este es un corral que está funcionando correctamente, ¿sí? Fíjense las terneras limpias, fíjense que tienen todas sus pezuñas llenas de barro, pero ellas están limpias, ¿sí? Y no porque la limpieza de por sí implique algo, pero humedad y barro sobre la piel del ternero, básicamente lo que implica es un mayor desgaste térmico para regular su temperatura. Bien. Carlitos, una más. Diferencia entre la crianza de Holando y de Jersey en cuanto al Sí. sistema de crianza. En cuanto al sistema es el mismo, lo único que ustedes tienen que contemplar que las necesidades de energía dada por la raza del Jersey es mucho más grande. Entonces eso lo tienen que contemplar y la verdad que lo padezco al que tenga que tener una crianza de Jersey con sustituto. Eso es un desafío súper grande. Pero en cuanto al sistema es lo mismo.
Hay una pequeña diferencia que describe la bibliografía en cuanto a superficie, pero en el caso de guacheras colectivas siguen siendo grupos de 12 terneros, 1,10 m, 1,20 m de cama por ternera, y con un sistema de alimentación distinto, quizás más que un sistema en cuanto al sistema de crianza en sí. Bien, ahora los otros sistemas que también creo que Uruguay tiene una gran carrera hecha son los alimentadores, ¿sí? Estos son alimentadores que tienen la particularidad de permitirnos llegar a ese famoso 2% del peso vivo en el consumo de sólidos, con pequeñas tomas a lo largo del día. Estas terneras aproximadamente toman entre 6 a 8 veces por día, y respetando lo mismo, una zona sucia, donde las terneras toman la leche, una zona limpia, que es una zona de cama, con la ventaja que en este caso está 100% bajo techo. ¿Okay? En este caso son sistemas que respetan el mismo principio. ¿Okay? Ahora, acá nuevamente, ¿cuál es el desafío de este sistema? La toma de leche. Claro, al estar computarizado nosotros podemos, y de hecho el sistema te despierta alertas de terneras que no tomaron, ¿sí? En un periodo de tiempo, que tomaron menos de lo que tenían que tomar en cada toma, o que inclusive el reflejo de succión de esa ternera es mucho más leve, o sea, la velocidad con la que toman. Entonces de esa forma yo me puedo adelantar a las enfermedades que tienen. Pero cuando uno empieza a trabajar con estos sistemas y empieza a medir, se da cuenta que uno de los grandes problemas que empieza a tener es el consumo de leche. Y uno de los problemas que vamos a ver luego que tienen estos sistemas son el nivel de coliforme que tiene la leche. No es para nada fácil en los sistemas de alimentadores automáticos mantener los niveles de coliforme que se administra la leche en niveles bajos si no se hace un sistema de reemplazo de mangueras y un sistema de lavado que permita bajar o mantener muy bajo la carga de microbios. ¿Okay? Carlitos, Sí. preguntan por el uso de baldes individuales en las guacheras colectivas, si es muy perjudicial porque toman rápido, por ejemplo. Bueno, estoy tratando de callar a este. Tranqui. Bien. Una de las ventajas que tiene la guachera colectiva o el sistema de tetineros es que las terneras ingieren la leche más lento, con un reflejo de succión muy activo que no hay duda que activa la gotera esofágica, o sea que la leche va a terminar en la panza, en el estómago que tiene que estar. Pero hay un plus a esto, que es la producción de saliva. Presten atención que cuando vean una ternera tomar un tetinero van a ver que hay una producción de saliva extremadamente exagerada en comparación a lo que un ternero genera cuando toma un balde. Pues un sistema colectivo en balde pierde la ventaja del efecto de las tetinas. ¿Sí? Esa es la única contra importante respecto a ese sistema. Bien, estos son galpones que hemos diseñado para armar las guacheras colectivas, donde respeta la misma superficie que les dije de cama y de zona sucia, y a su vez tienen patio para los días de verano. Para los días, sí, los días que están lindos, las terneras tienden a salir. Si lloviera o hiciera barro, se cierran para que no puedan desplazarse. ¿Okay? Entonces, esto con respecto a las reglas básicas de las instalaciones. Hay 20.000 cosas, ¿sí? Y siempre cuando uno diseña, tiene gran miedo a qué debe tener en cuenta, ¿sí? Los principios básicos de diseño deben respetar estos 4 principios. Una zona de superficie de cama limpia, adecuada para los 60 días. Debe asegurarnos un reparo del viento suficiente, una buena ventilación y la separación entre la zona de alimentación y la zona de descanso. No sé si hay alguna pregunta alrededor de instalaciones. No, Carlitos.
siguiente punto, y asociado a esto, es la alimentación. ¿Okay? O sea que nosotros debemos diseñar un sistema de crianza, ¿sí? Pasamos por los cuidados neonatales, seguimos por el ambiente donde vamos a colocar esas terneras, y el paso siguiente es que decimos, bueno, ahora tenemos que permitir que esta ternera crezca, ¿sí? Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que en la naturaleza haría la madre de la mejor forma posible para cumplir dos objetivos básicos. Que esta ternera crezca, ¿sí? Pero que a su vez esta ternera en los primeros 2 meses de vida desarrolle la panza de forma tal que se transforme en un rumiante, ¿sí? Que pueda luego ingerir los forrajes y alimentarse y cubrir sus necesidades a partir de ese punto, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo se le dio mucha más importancia al desarrollo ruminal, que es clave, ¿sí? Que digo, ningún sistema de crianza en los primeros 60 días debe olvidarse de la importancia que tienen los alimentos sólidos en el desarrollo del rumen, pero también debe tener en cuenta que la ternera antes de desarrollar el rumen tiene que crecer, ¿sí? Entonces yo no puedo, a expensa del crecimiento de la ternera, apostar al desarrollo ruminal. Yo tengo que crear un sistema que me permita que esta ternera tenga la mayor ganancia de peso, ¿sí? Y esa mayor ganancia de peso va a estar dada por un alto consumo de sólidos lácteos en las primeras 4 semanas de vida, ¿sí? Y un buen desarrollo ruminal y el reemplazo de los sólidos lácteos por sólidos del forraje entre la semana 4 y la semana 8, para luego pasar a un periodo de adaptación entre la semana 8 y la semana 12, en el cual solo, ¿sí?, va a depender del alimento que consuma y que ese alimento debería garantizar un desarrollo adecuado de todas las papilas y del rumen en sí. ¿Okay? Pero es muy, muy importante que tengamos en cuenta esto, la importancia del desarrollo en los primeros 60 días de vida. Entonces vamos por el principio, ¿ok? ¿Cuál es el punto número 1 cuando la ternera llega a la crianza? Y cuando yo hago esta pregunta, muchos te dicen que aprendan a tomar en balde, o que aprendan a tomar... No, la regla número 1, que las terneras consuman leche. La regla no es que las terneras se adapten rápidamente al sistema que ustedes lo coloquen, ya sea un tetinero, o un alimentador automático, o un balde. La prioridad de las primeras 72 horas, que las terneras tengan un consumo cercano al 1.6, 1.7 del peso vivo. O sea, estamos hablando que las terneras deberían estar consumiendo no menos de unos 4,5 litros de leche en los primeros días, ¿sí? De una leche unos 13% de sólido. Ahora, la clave de esto es que debemos erradicar el concepto de que yo necesito que los terneros pasen hambre para que aprendan a tomar del sistema que yo estoy obligándolo a tomar. No solo porque no va a dar resultado desde el punto de vista de la salud, sino que un ternero que logra alimentarse correctamente las primeras 48 horas es un ternero que rápidamente va a tener un apetito voraz, ¿sí? Y va a aprender a tomar de cualquier forma, ¿sí? Entonces, no es cierto que un ternero se atraque un sistema, ¿sí? Hay sistemas donde entran 50, 60 terneras por día, ¿sí? Bueno, esas 50, 60 terneras por día deben alimentarse con un sistema que sea lo más cercano a lo fisiológico, y eso es muy factible que tenga que ver más con una tetina que con un balde. Y si una ternera toma una tetina, es mentira que luego no pasa un balde. O sea, una ternera que no pasa hambre, que no es subalimentada en las primeras 72 horas, es una ternera que va a tener una actitud lo suficientemente voraz en las primeras horas para poder pasar rápidamente a un sistema del balde o el sistema que ustedes quieran. De hecho, esa prueba nosotros la tenemos bien medida en alimentadores automáticos. Los alimentadores automáticos, ustedes van a ver que la recomendación es primeros 15 días en jaula y luego en alimentadores, ¿sí? Si ustedes logran buenos cuidados neonatales, un buen ambiente donde para el ternero, buena calidad bacteriológica de la leche, con que garanticen las primeras 48 72 horas de una toma, ¿sí?, de forma tal que el ternero tenga un vigor muy alto, ya directamente lo pueden pasar a un sistema de tetinero automático, y eso funciona perfectamente. ¿Okay? Entonces, primeras 72 horas, el objetivo es consumo de leche.
¿Qué es importante dentro del consumo de leche? Que la leche vaya al estómago donde tiene que ir, y eso es el agomazo. ¿Para que ocurra esto? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, tiene que armarse una estructura que se llama gotera esofágica que desvía la leche a este estómago, que es el único que tiene la capacidad de formar el cuajo. Y una vez que se forma el cuajo, esto va a llevar al mínimo la aparición de cuadros de indigestiones, multiplicación de clostridium y demás. ¿Okay? Entonces, regla las primeras 72 horas, alto consumo de leche, o sea que el ternero consuma lo que tiene que consumir. ¿Sí? Entonces necesitamos gente con la suficiente cariño para poder trabajar con los terneros y garantizar que estos van a consumir. ¿Sí? Hay distintas técnicas, ¿sí? Hoy nosotros estamos usando unos baldes que directamente tienen tetina en su punto y con eso se garantizan las primeras 2 tomas. Siempre en el caso de querer enseñar, siempre a la misma altura del ternero, o sea, no poniendo el balde en el piso y no generando ningún tipo de violencia. Ahora, cuando hay crianzas muy grandes, enseñarle a 20, 30 terneros por día es un problema, estresa mucho a la gente, entonces una buena alternativa es que las primeras tomas se hagan con algún sistema que contemple una tetina. Carlitos, perdón, preguntan por causas de falta de reflejo de succión en el recién nacido, antes de pasar. Bien, la principal causa es problemas en el parto, o sea, la hipoxia, es uno de los problemas de reflejo de succión, septicemia, ¿sí? O en el caso de terneros no tan recién nacidos, bueno, pero por ahí ya más en las 48 horas, las diarreas, ¿sí? Por Escherichia coli, muy grave, lo que producen es un estado de acidosis. Cuando ustedes vean un animal deprimido, un ternero deprimido, lo que tienen que empezar es que ese ternero tiene fiebre, y si tiene fiebre está decaído, acuérdense cuando ustedes tuvieron fiebre, pero después tiene otra cosa difícil de medir que es acidosis. Las terneras entran rápidamente en acidosis, y la acidosis provoca una depresión, y eso lo van a evidenciar con el reflejo de succión. De hecho, el grado o la severidad de una acidosis se evalúa por el reflejo de succión de los terneros. Entonces, en todos esos casos lo que hay que asegurarse son pequeñas tomas de leche, lo más frecuente que se pueda, y ese es uno de los casos de indicación directa de suero por vena, en este caso específicamente con alguna solución que tenga bicarbonato. Muy bien. Principio de la alimentación, así como dijimos, importante tener en claro cuáles son los principios de un buen ambiente. Los principios de la alimentación son que el ternero tiene que tener agua potable desde el día 1, tienen que tener acceso a leche o sustituto, ¿sí? Y tiene que tener acceso iniciador de los primeros días. Me podrán decir, bueno, el primer día no, pero en los primeros días el ternero tiene que tener un acceso directo al iniciador, porque en el momento que termina de tomar la leche, el ternero va a tender a buscar alimentarse, y cualquier ingestión de alimento sólido va a terminar en el rumen, y ese rumen va a tender a acelerar, la caída de ese alimento sólido va a acelerar el desarrollo del rumen. ¿Okay? Entonces, con esos 3 principios, ahora vamos a meternos un poquito más adentro y hablamos un poco de los detalles finos de la alimentación. Los sólidos totales, ¿sí? Deben estar alrededor de 13 grados Brix, entre 13 y 15, o sea, tengan en cuenta que siempre el Brix mide 2 puntos más que los sólidos de la leche, entonces nosotros medimos entre 13 o 15 grados Brix para estar entre 12, ¿sí? Entre 11 y 13 de sólidos totales. Pero siempre es importante medirlo, ¿sí? Sistemáticamente, para que no haya una variación de sólidos mayor a 1% entre tomas. ¿A qué temperatura? La temperatura corporal de la ternera, 37 grados, libre de microbios, ¿sí? Es muy importante que respeten esta regla. Necesitan dar una leche bacteriológicamente apta, para eso tiene que ser leche que no tenga microbio, o que a través de un proceso de pasteurización se le baje la carga a un nivel aceptable para los terneros, y aceptable estoy hablando que igual que la que nosotros nos tomaríamos.
que no se contamine en el proceso de la distribución, ya que una principal causa de diarrea en las terneras va a ser la presencia de microbios en la leche o la alteración en los componentes de sólidos, principalmente la lactosa. Siempre con un mismo programa de mezclado y el mismo patrón de administración, de los más chicos a los más grandes, dejando siempre los más grandes para el final. En nuestro caso nunca recomendamos armar hospitales o nada de eso, así que lo único cuidado que hay que tener con los terneros en tratamientos es tratar de uno no tocar, no caminar por la zona sucia en el momento que está haciendo la alimentación. ¿Okay? Entonces, a partir de este principio, en el caso de trabajar con sustituto, ¿sí? Entre 12 y 15 sólidos totales, pero nunca producir cambios mayores al 1%, ¿sí? Cualquier cambio en los sólidos mayor al 1% o lactosa arriba de 4.8 es causa directa de diarrea. Y fíjense, este es una tabla de un trabajo que se hicieron varias mediciones en crianza que daban sustituto lácteo. Entonces lo que hicieron es, durante varios días, en este caso son terneras que se las siguió durante 5 días, y durante esos 5 días las terneras se le iban midiendo los sólidos que terminaban llegando al balde en el cual tomaban. Esa es la variación que tuvo la misma ternera a lo largo de los días, y esta variación, ¿sí? Puede estar dada por la preparación o por el patrón de mezclado o por el patrón de distribución. Pero ya solo este hecho de tener variaciones tan grandes en los sólidos de la leche, solo esto es una causante de diarrea. Y en este caso es una diarrea de origen osmótico, generalmente, que predispone a la aparición de cuadros más severos, con deshidratación, acidosis, todo lo que vamos a ver en el próximo módulo. Entonces, clave de la alimentación, la consistencia en la alimentación. ¿Okay? Entonces, dijimos, bueno, entonces si la leche es importante, dijimos la misma temperatura, el mismo horario, el mismo patrón de administración, tenemos que de alguna forma poder evaluar los puntos críticos, ¿sí? Esta es una crianza donde nosotros lo evaluamos en forma diaria, solo para tener como dato de referencia de cuál es la variación de sólidos que tiene el sustituto. En este caso se preparaba leche en polvo. Fíjense que las variaciones en este caso, ¿sí? Nunca superaba los 0,3, 0,4, ¿sí? No hay una variación muy grande. Este es el punto más grande, 11.2 de sólidos contra 12.94, así que acá sí tienen un punto importante. Entonces, solo esta situación implica un riesgo en los cuadros de diarrea. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo, en este caso nosotros veníamos con niveles de sólidos cercanos al 12, cuando nos pasamos al 12 y estamos más cerca del 13, el componente que se le aumenta sobre todo es la lactosa. Estos niveles altos de lactosa son los que provocan, ¿sí? Un aumento ¿sí? de la osmolaridad y de esa forma la diarrea de origen osmótico, que entre otras cosas son uno de los factores predisponentes a úlcera de hormazo. Entonces, ¿por qué medimos esto? Y lo medimos durante varios meses, para ver lo difícil que es mantener la preparación de la leche en forma consistente. Y el otro punto importante es la cantidad de microbios. Si nosotros sabemos que queremos dar una leche libre de coliformes fecales, y arrancamos con una leche con una alta carga de microbios, luego esto de la pasteurización baja, ¿sí? Y lo podemos encontrar en niveles por debajo de 10, luego de la pasteurización, si lo pongo en un tanque y ese tanque está sucio, los coliformes pueden aumentar rápidamente solo por pasar por una canilla sucia y encontrarse en valores cercanos a los 2400. Esta situación, esta situación que ustedes ven aquí, de contaminación por coliformes solo por falta de higiene, o esta situación que ven aquí, de exceso de lactosa, o esta situación que ven aquí, de variación de sólido, son todos factores que podrían explicar claramente un cuadro de diarrea. Entonces, es muy importante los sólidos que tenemos que dar en la leche, es muy importante,
saber que los primeros 30 días el consumo de leche define el éxito de la crianza. Ahora, muy importante, cuáles son las 3 variables más importantes: la concentración de microbio, los sólidos totales y la concentración de lactosa. Si ustedes usan un sustituto, deben sí o sí medir 2 valores: los niveles de lactosa y los niveles de osmolaridad. Lo vamos a ver a continuación, que suelen ser los 2 puntos más críticos de los sustitutos lácteos. Con respecto a la osmolaridad, si ustedes miden la osmolaridad de la leche, van a ver que siempre se encuentra en un valor cercano a 300, que es la misma osmolaridad que el plasma. Se recomienda no pasar los sustitutos de 600, y si ustedes lo empiezan a medir, van a ver que este valor tiende a dispararse alrededor de 1000. Entonces, cuando sospechen de úlcera, encuentren úlcera o maso, una de las principales cosas que tienen que medir es la osmolaridad de la leche o el sustituto que le están dando, ¿sí? Generalmente los sustitutos suelen tener esta limitante, que es muy difícil que tengan valores bajos, y esto aumenta el riesgo. ¿Sí? Entonces, Carlitos, sí. perdón, acá me preguntan por la calidad del agua, como para preparar esos sustitutos. Bien. La calidad tiene que ser agua bacteriológicamente apta, idealmente no más de 5.5 o 6 de sólidos totales, ¿sí? Y dentro de los sólidos la que peor se lleva con los sustitutos son los sulfatos. Sulfatos y las terneras se llevan bastante mal. Entonces deberíamos tener un agua que sea apta para el consumo humano, por lo menos para los primeros 15 días de vida de las terneras. En el caso de usar clorinadores, es una opción. Lo que tienen que contemplar que los clorinadores bajan efectivamente la carga de coliformes, pero para eso ustedes tienen que clorinar un reservorio de agua, o sea, tienen que clorinar un tanque y no una línea. O sea, que si ustedes ponen un clorinador, lo tienen que poner de forma tal que clorine el agua que termina estando depositado en un tanque, para que tenga el suficiente tiempo de exposición para disminuir la carga de coliformes. Entonces, con respecto a la alimentación líquida, ¿sí? Un programa de alimentación debería contemplar esto, ¿sí? Un programa de consumo de leche que nos permita estar alrededor del 2% de sólidos totales, ¿sí? Pero que después de la quinta semana, acá estamos hablando de terneras que toman 8 litros por día, 8 litros por día en la semana 4, 8 litros por día en la semana 3, 5 litros en la semana 2, y empieza con 4 litros, 2 litros de la mañana, 2 litros de la tarde en la semana 1. Para luego pasar, ¿sí?, a un sistema de reducción que lo que me permita es que el ternero vaya reemplazando este componente lácteo por alimento, y de esa forma llegar a la semana 8 con un consumo no menor de 1,5 kilos, que de esa forma me permita que el ternero pueda pasar al próximo periodo, que es el periodo de adaptación. ¿Bien? Ahora, ¿por qué insistimos tanto y por qué se insiste tanto en la alimentación de estos primeros 30 días? ¿Sí? Se sabe que, de acuerdo a la tasa de crecimiento que la ternera tenga en estos 30 días, va a determinar la cantidad de glándula mamaria, o sea, cuánto se va a desarrollar su glándula mamaria en esos primeros 30 días, y de qué forma eso después se va a traducir en una mayor producción de leche. Entonces, para lograr tener una máxima desarrollo, necesitamos tener ganancia de pesos en los primeros 60 días cercano a los 800 gramos, con consumo de sólido lácteo cercano a los 900-950 gramos. Para eso vamos a tener que alimentar con un sustituto o leche cercano entre los 6 y 8 litros desde lo más cercano de la semana 2 hasta la semana 6. ¿Sí? Y estos programas lo que evaluaron fueron los siguientes: que si yo armo un programa de baja ganancia de peso, ¿sí?, en la guachera, que hay ganancias de peso que son relativamente buenas, ¿no?, o muy buenas para lo que nosotros tenemos medido, ¿sí?,
inclusive cuando comparan esta ganancia de peso con esta ganancia de peso, en las mismas terneras, lo que ven que la producción de leche explicada solo por este factor, ¿sí?, en la primera lactancia es de 519 kilos más. O sea que hay un efecto positivo de la ganancia de peso en los primeros 60 días, y de esos 60 días, los primeros 30, en el desarrollo de la glándula mamaria y en la producción futura de ese animal. ¿Okay? Entonces, muy importante que cuando armemos nuestro programa de alimentación tengamos en cuenta de garantizar la cantidad suficiente de sólidos totales. El número mágico es estar alrededor del 2% del peso de la ternera, ¿sí? Y después tenemos, Carlitos, sí, perdón, antes de meternos en el efecto ambiente, hay muchas preguntas sobre el sustituto y sobre la leche de descarte. bien. Sobre la leche de descarte preguntan en qué interfiere que sea de descarte, si hay alguna repercusión en el desarrollo, si hay números sobre el uso de leche de descarte en la crianza. Eh, Sobre el tema de, Carlos, perdón que me meta, el tema sí. de descarte también relacionado no solo con la calidad bacteriológica, me imagino, sino con los antibióticos. Sí, las dos cosas. Sí, el uso de leche de descarte debería ser una regla que empecemos a erradicar en nuestro sistema de crianza, sobre todo por la afección que tiene en algo que cada vez vamos a empezar a escuchar más, que es el desarrollo de las floras normales, ya sean de estructuras como el pezón de un ternero, de una vaquillona, hasta claramente del tracto digestivo. La leche de descarte tiene tres problemas, y le digo esto, y por otro lado le digo que el 90% de las crianzas se hacen con leche de descarte pasteurizada, ¿sí? Que eso soluciona uno de los tres problemas, que es la calidad bacteriológica de esa leche. El segundo problema que tiene la leche de descarte es la variación de los sólidos, ¿sí? Es una leche que tiene una variación mucho más importante que la que ustedes van a obtener en una leche, si es siempre el mismo rodeo, con los mismos días en leche. Por ejemplo, si ustedes sacan siempre el rodeo de los primeros 30 días, bueno, van a tener una leche con un perfil característico de sólidos, ¿sí? Y el tercer punto importante es la presencia de antibióticos, ¿sí? Que más que la generación de resistencia, que no es un punto menor, pero que no es tan importante por el tipo de antibióticos que se usa en la leche y el tipo, perdón, que se usa, por ejemplo, para mastitis, que es el principal residuo de antibiótico, y el tipo de antibiótico que usamos para las diarreas. Pero sí hay una afección importante en el desarrollo de una microflora normal del ternero. Entonces, como regla número 1, debería ser pasteurizada, si en el caso que se dé, y deberíamos empezar a erradicarla dentro de nuestro sistema. Eso debería terminar en un sistema ajeno a eso. El que use leche de descarte, de hecho, como le digo, el 90% de las crianzas, al menos en Argentina, usan leche de descarte pasteurizada, tiene que saber que trabaja con un factor de riesgo más elevado, que le va a disminuir la conversión, le va a disminuir el desarrollo de esa ternera, y le va a aumentar las incidencias de diarrea. Perfecto. Pregunta por el pasteurizado de esa leche de descarte. ¿Cómo se realiza? El pasteurizado es muy efectivo, ¿sí? Fíjense, esto de hecho es una leche de descarte pasteurizada. Entonces, hay dos tipos de pasteurizaciones muy comunes en las crianzas. Una es la pasteurización alta, que son un sistema de placa, donde la leche se cruza con agua, que está a 70 grados, 72 grados, y ahí pasteuriza en 15 segundos. O sea, pasa y se pasteuriza la leche, y es efectivo. Se puede medir a través de la prueba de fosfatasa la efectividad, y es muy rápido. También se puede hacer con un pasteurizador de bacha, ¿sí? Y ahí la leche llega a 63 grados, está media hora y luego entra en un proceso de enfriamiento. También se puede medir con un sistema de fosfatasa alcalina y la efectividad, y termina teniendo una reducción muy importante en las bacterias, ¿sí?
de todo caso no soluciona los otros dos componentes, que es la variabilidad de los sólidos, ¿sí? Y la presencia de antibióticos. Bien. Después consultan por el uso de leche más el agregado de sustituto y luego volver a leche sola. ¿Qué consecuencias podría tener? Bueno, ninguna consecuencia si lo manejan bien, o sea, es una buena alternativa. Muchas veces se van a encontrar que estos programas pues, suelen ser muy desafiantes, hay gente que lo maneja muy bien, con alto consumo de leche en las primeras semanas, y hay sistemas donde no lo hemos podido manejar bien, y empiezan a aparecer indigestiones por sobrecarga, o sea, parte de esa leche termina en el rumen, eso provoca indigestiones, dolores de panza, más diarrea. Entonces, hay veces que una adaptación muy interesante es, en definitiva, lo que nosotros queremos dar son sólidos lácteos. Entonces, yo puedo agregar, sí, sustituto y llevarlo. De hecho, en Uruguay, en esta crianza grande, nosotros llevábamos todos los sustitutos a 15 sólidos, siempre, todos los días se llevaban a 15, de la leche que llegaba, se llevaba a 15 sólidos totales, y de esa forma era más fácil administrar. No hay ningún problema, siempre que respeten que la variabilidad día tras día no debería superar ese 1%, tiene que ser variaciones muy, muy cortas. Si luego pasan a leche, ¿sí? Tienen que contemplar lo mismo, que cuando bajen a leche, o sea, en algunos sistemas lo que hacen es dar sólido, una leche de 15% de sólido en las primeras 5 semanas, luego le sacan ese sólido y eso es lo mismo que sacarle leche. Entonces, lo que van a estimular es el consumo de alimentos. Pero es una práctica bien, bien interesante. ¿Qué otro punto tienen que tener en cuenta? ¿Sí? Yo le dije tengan en cuenta estas 3 variables: bacterias, sólidos totales, lactosa. ¿Cuál va a ser su limitante? Los niveles de lactosa. Cuando usted agreguen sustituto y se encuentren en valores por arriba de estos valores, ya 4,9, 4,8, están en el límite de lo que el ternero, lo que es saludable para el ternero desde el punto de vista digestivo. Este valor de 5,24 es un valor que va a producir diarrea en los terneros. Carlitos, perdón, antes de que sigas, preguntan por fibra, si darías fibra a menos de 60 días y si a mayores de 15 días recomiendan un sistema con leche más iniciador o un sistema pastoril. Bien. El tema de la fibra, cuando hablamos del desarrollo ruminal, hay 2 componentes importantes del desarrollo. Uno tiene que ver con el desarrollo de las papilas ruminales, que son estructuras que están adentro del rumen, que lo que van a permitir es la absorción, ¿sí?, de los ácidos grasos que se producen cuando se digiere el alimento, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de desarrollo ruminal, estamos hablando del desarrollo muscular. El desarrollo muscular va a depender, o una cosa que lo podrían favorecer es el consumo de fibra. ¿Qué pasa? Es tan difícil, si ustedes le ponen un balde con alimento y un balde con fardo, el ternero va a consumir el fardo, ¿sí? Y nutricionalmente es muy pobre, ¿sí? Y eso lo único que va a producir es un retraso. Entonces, en los sistemas de crianza como este, no damos fardo en ningún momento, pero no porque el fardo de por sí sea malo, sino porque es muy difícil contemplar que este fardo no tenga un efecto sustitución sobre el alimento. Si yo logro que los terneros me consuman 1 kilo y medio de alimento y a su vez le puedo dar algo de fardo, perfecto, pero en la práctica nosotros nunca lo hemos podido lograr. El ternero reemplaza el alimento balanceado por el fardo y eso solo retrasa el desarrollo de los terneros. Con respecto a iniciador desde el día 1, alto consumo de sólido más un iniciador al día 1 que permite que cumpla las funciones suficientes para permitir el desarrollo ruminal, no producir acidosis y que permita al ternero consumir, fíjense que en este caso están alrededor de 1,5 kg, 2, sin ningún problema digestivo. Bien, ¿y qué suplemento es aconsejable dar? Suplemento sólido, ¿no? Sí.
No, básicamente todos los alimentos iniciadores tienen alguna fuente de almidón, o sea, alimentos iniciadores. La fuente de almidón suele ser maíz o puede ser trigo. Para los terneros es muy difícil meter algún almidón que no sea de origen como el maíz, porque eso tiende a dar un almidón muy disponible y provoca acidosis. Pero básicamente hay que ir hacia alimentos comerciales que tengan un buen procesamiento de la proteína, soja en primer lugar, y maíz, ¿no? ¿Porcentaje de proteína? Porcentaje de proteína, idealmente estos deberían estar para el consumo que vamos a tener, no menos del 21% de proteína dentro de la formulación, ¿sí? Los iniciadores trabajan más cerca de 25, y eso lo que nos va garantizando es que con menos consumo las proteínas totales sea la suficiente como para que el ternero lo consuma. Bien, Carlitos. Y después preguntan por el sustituto, ¿a qué edad empezárselo a dar? Si podrían dárselo a partir de que nació. Sí, el sustituto se puede dar. A ver, como regla número 1, sustituto han sido una solución tremenda a los problemas sanitarios de los sistemas lecheros. Hay muy buenos sustitutos, ¿sí? En ningún caso son iguales a la leche, ¿no? Ustedes van a encontrar sustitutos 100% proteína láctea, lo cual es cierto, pero esa proteína láctea no es caseína, ¿okay? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que el sustituto tiene que trabajar con unos cuidados más con respecto a la variación de sólido y con respecto a los niveles de lactosa. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Deberían ser un poquito más prolijos en la concentración de sólidos. Yo no arrancaría con altos niveles de sólido en la primera semana y la iría aumentando ya recién hacia la segunda y tercera para pasar los niveles de 15, pero en la primera semana me manejaría con niveles más cercanos al 12%, no mucho más que eso. Pero del día 1, los establecimientos que utilizan sustitutos se recomienda que lo utilicen desde el día 1. Porque si no, empiezan con cambios que pasan de calostro a leche, de leche a sustituto. Cada uno de esos cambios es un aumento de riesgo. Bien, eso en cuanto a sólidos. Y en cuanto a cantidad, con respecto al peso vivo, ¿cuánto le No, darían? la cantidad de sólidos totales que debe consumir el ternero es lo mismo, tenemos que estar alrededor del 2%. Cada vez que estemos por debajo del 1,5 no cubrimos las necesidades. Entonces, en sólidos totales deberíamos arrancar alrededor de 12, por si de un sustituto preparado al 12%, con no más de 4,8 de lactosa, y ir llevando estos niveles de sólidos totales a niveles cercanos a 15, para la cuenta que tienen que hacer es 40 kilos por el 2%, esa es la cantidad de sólidos lácteos que debería consumir el ternero por día. A partir de eso va a tener un crecimiento que permite una ganancia de peso tal que tiende a más que duplicar el peso al nacimiento, ¿sí? Eso es la nueva, hacia donde deberíamos ir apuntando, que las terneras salgan de los sistemas de crianza con pesos más cercanos al 2,5 del peso inicio, o sea que sientan con 35 kilos, salgan más bien con 80, 85 kilos, ¿sí? Ahora, para hacer esto tienen que estar bien preparados, tienen que tener una guachera estabilizada, con buenos resultados, manejarse muy bien. Si no, lo que tienen que hacer es mantenerse con un poco menos de sólidos totales, evitar la diarrea los primeros 15 días y eso lo van a pagar con menor ganancia de peso, ¿sí? Pero es un primer paso que tienen que dar hasta que estabilicen. Una crianza estabilizada debería apuntar, y es lo que estamos apuntando para los próximos años, de lograr el 2,5 al peso de nacimiento. O sea, sacar ternera entre 85 y 90 kilos en los primeros 60 días. Bien, la otra cosa importante es el ambiente. Bueno, este es un sistema de estaca, hoy preguntaron algo. Fíjense que lo que se arma son las estacas, calles, o sea, esta es una calle donde la gente va a ir caminando. Está la estaca y los terneros están con un sistema de corredera al aire libre. Esto fue un temporal tremendo, pero no sé si alcanzan a ver que en cada uno de estos lugares hay resto de camas. De hecho, acá se ven unos montículos más grandes, ¿sí? Acá pasa el mixer y directamente le tira cama a los terneros. Todos los terneros que llegan del preparto se colocan sobre estas camas
que se van renovando. A medida que crecen ya se deja de aplicar. Ahora, esto tiene un efecto directo con las necesidades que tiene el ternero. ¿Sí? Fíjense, la edad del ternero, ¿sí? No es lo mismo un ternero de 3 semanas que un ternero que tenga más de 3 semanas. Y la temperatura ambiente va a dar un diferencial de energía que necesita ese ternero. Entonces, un ternero que tiene menos de 3 semanas y que está con una temperatura de 0 grados necesita 54 kilocalorías más que un ternero de más de 3 semanas. ¿Sí? O sea que fíjense como a medida que baja la temperatura se necesitan más calorías para favorecer el desarrollo, y estas calorías disminuyen, estas necesidades disminuyen proporcionalmente a medida que la edad aumenta. ¿Por qué esto es importante? Porque un sistema de alimentación con bajo volumen de sólido y bajo contenido sólido se lleva a las patadas con los tiempos fríos. O sea que una de las cosas que ustedes tienen que pensar que bajo malas condiciones ambientales ustedes tienen que aumentar la cantidad de leche y no disminuir la cantidad de leche. ¿Okay? Otro punto clave es el momento, ¿sí? Dijimos que el momento del momento de administración de agua es del momento 1. ¿Cuánto tiempo necesita la ternera desde que toma el agua hasta que toma la leche hasta que toma el agua? Y no más de 20 minutos. En realidad ustedes ven que cuando le administran leche a las terneras se encadena un reflejo que ustedes lo ven porque mueve la cola, tiende a tener comportamiento de succión, y eso lo que hace es armar esta gotera esofágica. Esto desaparece en el transcurso de los próximos 20 minutos. O sea que salvo que ustedes le den leche, inmediatamente le den agua, la ternera después de tomar la leche va a buscar un par de minutos y ahí es donde tiende a comer alimento, luego va a descansar y ustedes pueden administrar tranquilamente agua 20 minutos después y no va a tener ningún problema. ¿Sí? ¿Y cuán importante es el agua? Nuestras terneras deberían terminar, ¿sí?, cerca de los 2 meses de edad consumiendo entre 6 a 9 litros de agua. Esta es una de las limitantes que tienen nuestros sistemas individuales de crianza, donde muchas veces los baldes son una limitante para la cantidad de agua que tiene que tomar una ternera previo al desleche. Y la falta de agua en el último periodo de la crianza es lo que explica en muchos casos las indigestiones de las terneras, porque una falta de agua es como una falta de alimento. O sea, si la ternera no tiene agua, no consume alimento, y cuando consuma agua va a tender a consumir gran parte del alimento que no consumió en ese momento. Entonces el agua es un componente muy importante en cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad. Por último, ¿sí?, y pensando en esto de pensar un programa de reposición, ¿sí?, siempre que pensemos un programa de reposición, tenemos que empezar definiendo, ¿sí?, cuál va a ser el peso de desleche. ¿Sí? Si yo quiero un peso de largada de una cierta cantidad de kilos, eso me va a determinar la ganancia de peso. ¿Sí? O sea que el peso de cada una de las etapas, la ganancia de peso, el criterio de selección y descarte y el criterio para iniciar servicio en la vaquillona es lo que le va a definir su programa de crianza. Un ejemplo de esto es, si ustedes quieren llevar adelante un programa de crianza para la raza Holstein, deberían pensar que el peso al primer servicio debería estar en una relación cercana al 55% del peso adulto, ¿sí? Y si piensan inseminar las vaquillonas con alrededor de 13 meses, 13,5, deberían pensar que deberían llegar con este 55% del peso adulto, ¿sí?, a los 13 meses. Y eso es un peso muy cercano a los 365 kilos. O sea que ustedes tienen que definir cuál va a ser la edad al servicio, en base a eso las necesidades de kilos que tienen que tener, y eso le va a determinar la curva de crecimiento. Una curva de crecimiento para lograr unos 360 kilos al momento del servicio implica tener ganancias de peso, ¿sí?, no menos de los 750 gramos en los primeros 60 días. Hoy esto estamos tratando de llevarlo a los 900 gramos, ¿sí? Y ganancia de pesos hasta la entrada al servicio de 900 gramos para cada una de las etapas. De esa forma se puede cumplir la regla de llegar con el 55% del peso adulto,
1,30 m a la cruz y 365 kilos, ¿ok? Para luego seguir, ¿sí? Y lograr un peso al parto cercano al 85% del peso adulto, ¿sí? La misma regla para cualquier raza que ustedes quieran tener. Fíjense, en este caso es un rodeo neozelandés, con vaca adulta de 525 kilos. Lo mismo tienen, fíjense, para la entrada al servicio, ¿sí? Un peso superior al 60%, habíamos dicho el 55%, en este caso el 60%, respeta la misma regla. Entonces, es muy importante que dentro de un programa de crianza ustedes tienen que arrancar de aquí para aquí, ¿sí? Y decir, bueno, si yo tengo un peso adulto de 525, eso me define el peso con el que tienen que parir las vaquillonas, el peso con el que tienen que entrar al servicio y el peso para cada una de las etapas, ¿sí? Un buen programa de desarrollo debería contemplar cada una de estas variables. Por último, ya recorrimos gran parte de lo que significa un programa de reposición. Lo único que nos queda para la próxima módulo es la parte de salud. Y lo que vemos que si nosotros trabajamos bien en estas tres cosas previas, que son los cuidados neonatales, el ambiente y la alimentación, el manejo de la salud, que es sumamente importante, pasa a estar relegado como un punto menor, el cual tengo que prestar mucha atención, pero que no va a ser la piedra fundamental de mi programa. Cuanto menos terneros tenga yo enfermo, mayor potencial de crecimiento y mayor desarrollo de la. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, Carlitos, tenía una pregunta que me habían hecho al principio, que es, en caso de haber deslechado un ternero y se ve que se viene abajo, si podrían volverlo a la crianza. Sí, sí, lo puedes volver sin problema y replantear, o sea, ese ternero lo puedes volver, el ternero va a poder digerir la leche tranquilamente y vas a tener que trabajar en el desarrollo, seguir trabajando en el desarrollo de ese rumen. Los terneros se vienen abajo porque en el momento del desleche no tuvieron el rumen lo suficientemente desarrollado como para poder consumir el alimento. Y eso tiene que ver con el desarrollo del rumen, ¿sí? Dentro del rumen de las papilas ruminales. Carlos, un comentario breve, si podés, un poco con el tema de la cría de Jersey. Un par de conceptos que no tenemos demasiado tiempo, pero a ver si podés aportar. Bien, sí, con respecto a Jersey, es muy, muy importante mantenerse en este 2% de los sólidos, ¿sí? Y que tiene que ser una leche, ¿sí? Que tenga un contenido de grasa mucho más alto que con el que nosotros trabajamos en el Holando. Los niveles de grasa, ¿sí? Es el componente crucial para la crianza de las razas neozelandesa y de Jersey particularmente, ¿sí? Los niveles de grasa se tienen que acercar a valores cercanos a 4, 3,9, 3,89, 4, ¿sí? Esos son los valores y esto es muy difícil de lograrlo con sustitutos. Entonces, el componente más importante del Jersey en las primeras días de vida es mantener una alimentación con un alto nivel energético, mucho más importante que el Holando, que el Holstein, y de esa forma, de todos los componentes, el más importante es la grasa para la primera semana de vida.